Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 105. Línea de codicia. Llega Emilia de pelo corto. El sonido que Natsuki Subaru hizo desde el interior de la puerta llamó la atención de Emilia afuera. Ella volvió la cabeza, sus ojos como amatistas mirando fijamente a la mirilla de la puerta. Como si, intangiblemente, su mirada atravesara esta puerta y se encontrara con los ojos de Natsuki Subaru al otro lado. Subaru. Emilia, que había estado inquieta y nerviosa debido a la oscuridad detrás de ella, parecía haber encontrado un pilar de apoyo espiritual, y su corazón se calmó de una vez. Aunque el cielo ya se había oscurecido, ella había insistido obstinadamente en apresurarse a regresar precisamente por este momento. En el instante en que escuchó la voz de Subaru, sus nervios tensos se sintieron como si se derritieran como la miel. Solo esto fue suficiente para satisfacer a Emilia. Lo que es más, gracias a Dios, Subaru, viniste a la puerta tan rápido, me estabas esperando todo este tiempo. Emilia reveló una sonrisa encantada y adorable. Aunque era un toque exagerado, no obstante era fruto de las muchas veces que había practicado frente al espejo. Le escuchó a Subaru correctamente. Solo llamó 3 veces, no más. Lia era una buena chica, puedes elogiar a Lia. Emilia se inclinó cerca de la mirilla, dejando que toda su cara llenara todo el campo de visión de Natsuki Subaru, quien estaba observando a través de la mirilla. Especialmente esos profundos ojos violetas, abiertos de par en par por nostalgia, mirando al frente. Pero para Natsuki Subaru, esta escena fue un poco aterradora. Distorsionada por la mirilla, la imagen facial de Emilia ya tendía a la distorsión para empezar. Agregue a eso su apariencia de cabello corto, tan diferente a la de antes, y desprendía una fuerte sensación de fractura. Este era exactamente el tipo de imitación humana mencionada en el Evangelio. Natsuki Subaru no pudo evitar replicar interiormente, pero pensándolo bien, sintió que no podía sentenciar a muerte de manera tan arbitraria a Emilia afuera de la puerta. Después de todo, no era como si nunca hubiera visto a Emilia en este estado. En serio, podría ser que la yandere Emilia que había encontrado en el callejón el primer día después de cruzar a este mundo estuviera regresando por tiempo limitado, pero decirlo de esa manera tampoco parecía del todo correcto. Natsuki Subaru le acarició la barbilla. Como mínimo, la Emilia que tenía ante él solo parecía depender de él un poco más de lo habitual. Si no fuera por la puerta que los separaba a los dos y el efecto de las imágenes de la mirilla, ella realmente no tenía ese estado aterrador desde su primer encuentro en el callejón. Fue solo esta cabellera corta lo que le pareció extraño a Natsuki Subaru. ¿Por qué Emilia tan elegiría renunciar a su cabello plateado largo y originalmente hermoso? He perdido la memoria. Solo recuerdo que no puedo dejar entrar a la gente descuidadamente, así que tienes que demostrar que eres Emilia. Natsuki Subaru todavía eligió usar la misma línea que había usado cuando vio a Ram antes, enviando una sonda. Fuera de la puerta, al enterarse de que Natsuki Subaru había perdido la memoria, Emilia, de pelo corto, reveló de inmediato una expresión de preocupación, a punto de hablar pero conteniéndose. Luego, al escuchar a Natsuki Subaru pedirle que se probara a sí misma, un destello de desconcierto pasó por sus ojos, pero ella asintió vacilante para demostrar que lo entendía. Hasta que escuchó a Natsuki Subaru pensar por un momento y agregar otra línea. La Ran que acaba de regresar ya ha demostrado su valía, así que por la seguridad de todos tendré que molestarlos un poco. Ante estas palabras, casi instantáneamente, el rostro de Emilia se volvió grave, y con una expresión seria sin precedentes le preguntó a Natsuki Subaru. Subaru, acabas de decir Ram ya ha entrado en la mansión. Y ya sí, eso es correcto. Natsuki Subaru miró fijamente a Emilia frente a él, que de repente había puesto una expresión resuelta, y sintió una ola de desorientación. En ese momento, era como si estuviera viendo a Emilia que se había vuelto más independiente y decisiva después de los eventos del santuario y la ciudad Puerta de Agua. ¿Qué demonios había sucedido para que reaccionara con tanta fuerza? La mente de Natsuki Subaru corrió a través de él, y rápidamente descubrió la respuesta. ¿Es Ram? ¿Hay algo mal con Ram?
Pero ya confirmé cuidadosamente su identidad, ¿no? Natsuki Subaru dijo vacilante, mientras recordaba continuamente cada movimiento de Ram justo antes de entrar por la puerta, buscando cualquier pista que pudiera demostrar que era una imitación humana. Así es, no importa cuán convincente actúe, lo que entró en la mansión absolutamente no puede ser Ram. La mirada de Emilia se oscureció poco a poco, su línea de visión parecía atravesar la pared hacia ese monstruo que se había colado en la habitación de Ram, y ella dijo, palabra por palabra. Porque agosto hace poco me encontré con Ram y Rem, las dos hermanas, mientras buscaban suministros. Debido a que el cielo estaba a punto de oscurecerse, decidieron pasar la noche en el escondite en el que se refugiaban afuera, mientras yo me cauce porque estaba preocupado por Subaru, aproveché el tiempo y regresé corriendo. Emilia apretó los dientes con fuerza, el mero pensamiento de que, a pesar de todas sus prisas, todavía había dejado que ese tipo de monstruo aprovechara la brecha. Y ahora que su Subaru compartía habitación con ese monstruo, sintió que casi se estaba volviendo loca. ¿Qué? Natsuki Subaru quedó completamente atónita ante sus palabras. ¿De qué estaba hablando Emilia? No hacía mucho tiempo que no solo había visto a Ram, sino también a Rem. Esto estaba completamente en conflicto con lo que Ram había dicho antes, ¿no? El lado de Ram dijo que no recordaba a Rem en absoluto, mientras que del otro lado Emilia dijo que había visto a Rem y Ram, las dos hermanas, actuando juntas, quién decía la verdad y quién mentía. Si la Emilia antes que él fuera la falsa, estaría bien, pero si de hecho fuera el carnero que había dejado entrar a la mansión quien mintiera, pensando en esto, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Natsuki Subaru, entonces esta noche probablemente iba a sufrir una redada nocturna en el sentido literal. Espera. Forzándose a calmarse, Natsuki Subaru primero aprovechó rápidamente el punto clave. Las declaraciones de Emilia y Ram fueron completamente contradictorias, por lo que se pudo concluir que los dos debían tener una relación opuesta. Uno de ellos tenía que ser una buena persona y el otro un villano. Si asumía que el carnero que acababa de dejar entrar a la mansión era una imitación humana, entonces él, con un poder de combate de casi cero, parecía incapaz de expulsarla, y solo podía dejar que Emilia, como la buena persona, entrara a luchar contra ella. Y si la Emilia que estaba afuera de la puerta era la imitación humana, fabricando mentiras deliberadamente para calumniar a Ram con el fin de planear su entrada, entonces si él la rechazaba o la dejaba entrar para someter al oponente junto con Ram, ambos parecían bastante prometedores. Natsuki Subaru le acarició la barbilla, sintiendo que, para estar a salvo, dejar entrar a Emilia era la elección correcta. Pero el único tema incierto era, cuán fuerte era el poder de combate de un humano de imitación. Si él la dejaba entrar, tenían él y Ram juntos la posibilidad de defenderse. ¿Ganarían? Maldita sea. Natsuki Subaru no pudo evitar maldecirse a sí mismo. Realmente había tenido el final corto debido a su amnesia. Por lo que parecía ser la última persona dentro de la mansión en ser contaminada. Sin embargo, de todas las cosas, el resultado de su contaminación resultó ser amnesia. Esto significaba que simplemente no recordaba cómo habían sido esas Emilias y los demás, cuyas personalidades y comportamiento habían sido distorsionados, los que había visto antes de perder la memoria. De lo contrario, no sería tan pasivo como lo era ahora. Quizás podría haber dicho de un solo vistazo cuál de Emilia y Ram era la imitación humana. Entonces, ¿qué debería ser exactamente ahora? Natsuki Subaru se frotó la frente con dolor de cabeza. En este momento, sin importar la decisión que tomara, se sentía como apostar. Comentarios. Capítulo 106. Un títere obediente, una puerta que no se puede abrir. Emilia Tan, yo. Después de pensar por un momento, Natsuki Subaru se acercó a la mirilla, a punto de decirle algo a Emilia. Pero justo en ese momento, a través de la mirilla, de repente notó un grupo de figuras que se asomaban débilmente en la oscuridad detrás de Emilia. Esto. Natsuki Subaru se frotó los ojos y, ensanchándolos un poco, miró de nuevo detrás de Emilia, solo para encontrar esas figuras aún paradas allí en silencio, mirando en su dirección. En un instante, el sudor frío empapó la espalda de la camisa de Natsuki Subaru.
Aunque había sido solo un breve vistazo, ya había descubierto la verdadera identidad de esas figuras, o al menos la había confirmado aproximadamente a partir de sus construcciones. Eran exactamente el grupo de niños humanos de imitación que había visto patear la cabeza de un Mabeast como una pelota de fútbol cuando se despertó por primera vez y se dirigió a la ventana del pasillo del primer piso. Ahora que la noche había caído por completo, los humanos de imitación solo se volverían más y más activos. Ante este pensamiento, una gota de sudor frío goteó por la frente de Natsuki Subaru, y contra su voluntad surgió en su mente una imagen de lo que sucedería después de que rechazara la solicitud de Emilia de ingresar a la mansión. Esos humanos de imitación que acechan en las sombras, pululan hacia adelante como chacales que captan el olor de la sangre y despedazan a Emilia. Mareado, Natsuki Subaru se apoyó contra la puerta y se agarró la frente. Enviar a Emilia a la muerte con sus propias manos, tal final era uno que absolutamente no podía aceptar. Así que solo quedaba una opción. Natsuki Subaru dejó escapar un suspiro. Esto también estuvo bien. Aunque no había sido capaz de decir cuál de los dos, Emilia o Ram, estaba mintiendo, dejar que Emilia entrara a la mansión era al menos la medida segura. Emilia-tan, date prisa y entra. Entonces Natsuki Subaru abrió la puerta, se hizo a un lado y le hizo un gesto a Emilia para que entrara. Pero en el momento en que se abrió la puerta, Natsuki Subaru vio que una figura se abalanzaba sobre él, sorprendiéndolo tanto que se estremeció. Sin embargo, después de un buen rato no había recibido ningún daño, y solo entonces recobró el sentido. Agachando la cabeza y mirando de cerca, descubrió que la que de repente se había arrojado a sus brazos era Emilia. Gracias a Dios, Subaru, créeme ahora. Emilia acarició los brazos de Natsuki Subaru como un gatito, y débilmente incluso pareció soltar un ronroneo de satisfacción. Yo, supongo que sí. Natsuki Subaru solo pudo sonreír con ironía. Mientras sostenía a Emilia con un brazo, usó su mano libre para cerrar la puerta principal de la mansión. Pero incluso si Subaru no me cree, está bien si vuelvo afuera, ya sabes. Después de todo, la decisión que toma Subaru es seguramente la correcta. Solo necesito seguir obedientemente las órdenes que me dan. Ante estas palabras, Emilia levantó la cabeza de los brazos de Natsuki Subaru y se encontró con su mirada con una expresión que no podía expresar con palabras. Al verlo, Natsuki Subaru se congeló en el acto. ¿Qué tipo de ojos eran estos a los que estaba mirando? Hermosa, desconocida y, al mismo tiempo, intensamente opresiva. Sus ojos brillaban, pero solo un pequeño parche debajo de las pupilas mantenía ese brillo. Más allá de eso, la mayor parte del área de sus ojos estaba ahogada en un púrpura profundo, mortalmente negruzco. Sin ninguna razón en absoluto, mientras contemplaba esta escena, un destello de comprensión se elevó naturalmente en el corazón de Natsuki Subaru. Ese pequeño parche brillante en la parte inferior de sus ojos era como el último pedazo de tierra pura que Emilia había dejado para sí misma después de sufrir un golpe, un escondite al que huir de la realidad. La razón por la que pensó eso fue porque, a los ojos de Natsuki Subaru, esta Emilia frente a él, mirándolo fijamente como un cachorro esperando la orden de su amo, ella era como una muñeca que había desechado sus propios deseos, su mente llena de nada más que el deseo de complacerlo. No, afuera es peligroso. Quédate en la mansión y ni siquiera pienses en salir. Natsuki Subaru se frotó la nariz y dijo despacio. Haré lo que Subaru diga, tengo un poco de sueño, volveré a dormir primero. Emilia asintió obedientemente, luego abrió la boca como si quisiera decir algo, pero de repente todo su cuerpo se puso rígido y cambió de tema a la fuerza. Con un aire completamente robótico, bostezó, luego se dio la vuelta y caminó hacia su propio dormitorio en el segundo piso, sin la menor reticencia. Al escuchar estas palabras familiares, Natsuki Subaru asintió con comprensión y, por costumbre, observó la figura en retirada de Emilia hasta que desapareció. Y solo una vez que Emilia desapareció de la vista, Natsuki Subaru se dio cuenta tardíamente de que algo andaba mal. Espera, ¿cómo decidió Emilia de repente irse a dormir así? Antes de entrar a la mansión, ¿no había dicho que Ram era un imitador humano? Todavía quería discutir con Emilia exactamente cómo iban a pasar esta noche.
Ante este pensamiento, Natsuki Subaru se puso ansiosa y corrió apresuradamente hasta el segundo piso, llegando a pararse frente a la puerta del dormitorio de Emilia. Pero la puerta estaba bien cerrada. Natsuki Subaru intentó girar la manija para abrirla, solo para descubrir que la manija no se movía en lo más mínimo, no podía girarla en absoluto. Sin otra opción, solo pudo probar otro método. Natsuki Subaru intentó llamar en voz alta a Emilia, pero el dormitorio quedó en silencio como la muerte, sin ninguna respuesta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no pudo abrir la puerta del dormitorio de Emilia? El sudor frío empapó instantáneamente la parte trasera de la camisa de Natsuki Subaru. No importaba cómo se atormentara el cerebro, no podía darle sentido. Emilia acababa de entrar en su habitación no hacía mucho, ¿cómo podía haber salido algo mal tan rápido? Natsuki Subaru miró fijamente al suelo bajo sus pies, buscando rápidamente pistas. Podría ser Tate ese extraño estado que Emilia había mostrado hace un momento. ¿Había sido víctima de algo justo después de entrar por la puerta? Porque Natsuki Subaru recordó que justo ahora Emilia todavía quería decirle algo, solo para girar la cabeza y decir con expresión rígida que volvería a su habitación a descansar. Justo en ese momento golpeó a Natsuki Subaru, que también descansaba en su habitación. Era Ram, no importaba qué, tenía que preguntarle a Ram qué estaba pasando con esta extraña situación. Entonces Natsuki Subaru corrió hacia la puerta de la habitación de Ram, no muy lejos, y sin llamar directamente giró la manija, con la esperanza de abrir la puerta. Sin embargo, volvió a fallar. La manija de la habitación de Ram también estaba como soldada, imposible de mover ni siquiera una fracción. Ram, ¿estás ahí? Si es así, haz un sonido. Natsuki Subaru gritó en voz alta, pero aún así no recibió respuesta. Finas gotas de sudor brotaron en la frente de Natsuki Subaru, y no pudo evitar retroceder 2 pasos. Si la puerta de Emilia sola no se abrió fue una coincidencia, entonces con la puerta de Ran también fallando en abrirse, definitivamente algo andaba mal. Piensa cuidadosamente, piensa cuidadosamente. Natsuki Subaru miró fijamente al suelo debajo de sus pies, sus pensamientos girando rápidamente. Un ataque de los humanos de imitación. Imposible. Incluso si, en el peor de los casos, uno de los dos era una imitación humana, ¿por qué estarían cerradas ambas habitaciones? Según la información que le había dicho el Evangelio, la mansión podía excluir la intrusión de humanos de imitación, ninguno podía entrar sin ser invitado, por lo que se podía descartar el peligro. Ante este pensamiento, Natsuki Subaru de repente levantó la cabeza cuando un destello de inspiración golpeó. Si no fuera peligro, entonces, ¿podría ser esto también algún tipo de propiedad de la mansión o más bien, una regla? Al igual que no hay entrada sin invitación, una regla en la línea de una vez que cae la noche debes dormir, y salir está prohibido. Y la razón por la que él mismo todavía podía deambular fuera de su propia habitación era porque su identidad actual era la del amo de Rosoal Manor. Siguiendo este único hilo de razonamiento, Natsuki Subaru sintió que su línea de pensamiento se volvía cada vez más clara. Fue solo eso, al final, esto no fue más que su propia conjetura. Si quería aprender la verdad, tal vez tendría que esperar hasta el día siguiente para que el Evangelio le trajera nueva información. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Impotente, Natsuki Subaru lanzó un par de miradas a las puertas de las habitaciones de Emilia y Ram, que parecían estar selladas por las reglas. Parecía, solo podía volver a su propia habitación y dormir un buen rato también. Capítulo 107. Día 2, arma de ejecución al día siguiente. Natsuki Subaru despertó de su letargo y dio un gran estirón. Muy bien, el camino de Natsuki Subaru hacia la supervivencia en otro mundo, gloriosamente serializado, rebosante de energía, se levantó de un salto y se paró encima de la cama, con las manos en las caderas en pijama, un brazo levantado en una pose extraña y cómica mientras se animaba. Oh, cierto, Emilia, Ram. Habiendo terminado de relajarse y ahora completamente despierta, Natsuki Subaru finalmente recordó lo que había sucedido la noche anterior. Así que inmediatamente se levantó de la cama, se puso los zapatos y corrió hacia la puerta de Emilia y la habitación del otro. Toc, toc, toc.
golpeando la puerta, girando la manija y gritando en voz alta encima de eso. Natsuki Subaru repitió todo lo que había hecho la noche anterior, solo para descubrir que todavía no servía. La puerta aún no se abría. Extraño, podría haber adivinado mal. Natsuki Subaru se cruzó de brazos y se sumergió en profundos pensamientos. De repente, un destello de inspiración golpeó su mente. ¿Qué pasaría si la negativa de abrir la puerta estuviera gobernada por algún tipo de regla? Entonces, hubo alguna condición que aún no se había desencadenado, por lo que Emilia y los demás aún no pudieron salir. Y si había algo que aún no había hecho, entonces era esto. La parte en la que todas las mañanas bajaba al pasillo del primer piso para verificar la inteligencia transmitida por el Evangelio. Como era algo que había planeado hacer de todos modos, también podría dirigirse al primer piso y echar un vistazo. Pensando en esto, Natsuki Subaru bajó rápidamente las escaleras de nuevo. Al llegar al salón, pudo ver que sobre la mesa en el centro, el Evangelio negro todavía yacía en silencio en su lugar, como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Con el corazón puesto en Emilia y Ram, Natsuki Subaru recogió el Evangelio sin la menor vacilación. Pasó a la página de ayer y esperó en silencio un rato. Pronto, al igual que el día anterior, las líneas de escritura se materializaron de la nada en la superficie en blanco del papel. Día 2. Has sobrevivido con éxito durante un día y puedes recibir una recompensa. Elija uno de los 3 elementos a continuación. Al ver esto, Natsuki Subaru levantó una ceja. Lo que está pasando, Otis, esto es completamente diferente a ayer. ¿Dónde estaban las noticias que más deseaba? ¿Realmente tenía que terminar de elegir una recompensa antes de que continuara? Quizás esto también era una especie de regla. En cualquier caso, elegir una recompensa no era una pérdida para él. Pensando en esto, Natsuki Subaru miró hacia abajo con deleite, ansioso por ver qué artículos estaban disponibles para que él eligiera. Artículo 1. Pistola ordinaria. Artículo 2. Pistola ordinaria. Artículo 3. Pistola ordinaria. En el momento en que Natsuki Subaru distinguió el contenido de arriba, todo su cuerpo dio una sacudida. ¿Eh? ¿Cuál es el significado de esto? Las 3 opciones eran exactamente la misma opción. Entonces, ¿cuál es el punto de elegir? Puedo preguntar. Oscureciendo la cara, Natsuki Subaru solo pudo elegir un al azar, después de lo cual se materializó una descripción detallada del artículo. Pistola ordinaria. Una especialidad local que Natsuki Subaru trajo de su ciudad natal, olvidada por él incluso antes de darse cuenta. Aunque su poder es algo escaso, bajo el refuerzo de cierta regla, tal vez pueda obrar un milagro increíble. Suena bastante bien. Por supuesto, Natsuki Subaru no tenía otra opción de todos modos, así que lo aprovechó casualmente y completó su selección. Al instante siguiente, ante sus ojos incrédulos, la imagen fantasmal de una pistola apareció abruptamente en la página inscrita del Evangelio. Ese fantasma giró lentamente, pasando poco a poco de ilusorio a sólido, hasta que por fin cayó en el aire con un chasquido sobre la página del Evangelio, emitiendo un ligero golpe sordo de impacto. Habiendo presenciado con sus propios ojos el milagro del Evangelio creando un objeto de la nada, Natsuki Subaru quedó completamente asombrado. Cogió apresuradamente la pistola y la examinó de cerca. Islux parece familiar, muy familiar. Natsuki Subaru suspiró una y otra vez, su expresión cambió de la nostalgia inicial a algo gradualmente más extraño, hasta que por fin reprimió por la fuerza la necesidad de destrozar el Evangelio y tirarlo al suelo. No era simplemente una cuestión de parecido. Combinado con la descripción anterior de la pistola, que decía claramente que era algo que había traído de su ciudad natal, Natsuki Subaru ahora estaba seguro. Esto no era más que la misma pistola que había traído antes de cruzar. Al principio, al ver 3 artículos, asumió que toda la introducción era solo un truco. Nunca imaginó que era simplemente el que le robaron. Natsuki Subaru soltó una risa furiosa. Así que así fue. Anoche, en su tiempo libre, incluso había buscado durante mucho tiempo su único medio de autodefensa, sin imaginar que hacía mucho que este evangelio lo había ocultado para devolvérselo como recompensa. ¿Era este libro siquiera confiable? Natsuki Subaru no pudo evitar sospechar.
Y justo en ese momento, habiendo recogido esencialmente su recompensa, parecía haber desencadenado por fin la condición para la siguiente etapa de la trama. La letra familiar que pertenecía a su yo futuro apareció en el Evangelio. Buenos días. El hecho de que puedas ver estas palabras significa que el pasado que has superado sin problemas la primera noche. Pero primero, debo arrojarte un balde de agua fría. ¿Entró algún humano de imitación en la mansión? Seguramente esa duda permanece en tu corazón. Desafortunadamente, sin embargo, ninguna de las inteligencias del futuro es gratuita. Es el mismo principio que el retorno por muerte otorgado por Satella. Debido a que revelé el futuro con anticipación, el pasado ya ha cambiado, así que no tengo idea de a qué situaciones te enfrentaste anoche. Si realmente pudiera comunicarme con usted, tal vez incluso podría ofrecerle algunos consejos, pero lamentablemente eso es simplemente imposible. Poder transmitirle información unilateralmente ya es el límite. Sin embargo, hay una cosa que es segura, y es que definitivamente recibiste la recompensa por sobrevivir un día. La recompensa del primer día es fija, pero es algo bueno, uno que concierne a tu propia vida y sustento. Parece nada más que una pistola ordinaria, pero en verdad no es ordinaria en lo más mínimo. Está bien, acabo de decir lo obvio. Quizás si te digo el otro nombre de esta pistola, lo entenderás. La pistola de ejecución. Su función es exactamente lo que su nombre implica. Esta arma viene con beneficios como golpe garantizado y muerte instantánea, pero su alcance está limitado solo dentro de la mansión. Es una pena, pero visto desde otro ángulo, dentro de la mansión eres básicamente invencible. Usa esta pistola para ejecutar a los inquilinos que dejes entrar cada noche y que consideres sospechosos. Si el asesinado es una imitación humana, volverá a su forma original. Estoy seguro de que también te has dado cuenta de que todas las noches se cierran herméticamente las puertas de todos los inquilinos, pero en realidad los imitadores humanos tienen el privilegio de entrar y salir libremente de las habitaciones durante la noche. Pero no te preocupes, la imitación humana solo actuará contra los otros inquilinos humanos y no dañará al dueño de la mansión. Esto puede sonar muy extraño. Atrapa al cabecilla primero para atrapar a los bandidos. Probablemente ese sea el pasado en el que estabas pensando, ¿verdad? Pero en realidad, bajo las limitaciones de las reglas, siempre que antes del anochecer el número de humanos en su mansión, incluido usted mismo, sea mayor que el número de imitación humana, entonces estará absolutamente a salvo esa noche. Y a la inversa, morirás. A los ojos de Natsuki Subaru, después de que este pasaje apareciera en la página, se profundizó y enrojeció como si estuviera a punto de gotear sangre, rebosante de la implicación de peligro y advertencia. Esta regla. Natsuki Subaru recordó su propia vacilación agonizante la noche anterior sobre si dejar entrar a Emilia a la mansión, y solo ahora, después del hecho, sudó frío por la realización. Aunque era imposible, si no hubiera dejado entrar a Emilia en ese momento, y el carnero que había dejado entrar antes había sido una imitación humana, entonces habría violado esta misma regla. Con solo él mismo, un solo humano, en la mansión, igual al número de imitación humana, entonces esa misma noche habría 10 muerto. Natsuki Subaru bajó la cabeza y apretó los puños. Habiendo perdido su regreso por muerte, ahora solo tenía una vida, sin más posibilidades de prueba y error. Nunca antes había sentido que la muerte se cernía tan cerca de él justo ante sus propios ojos. Comentarios. Capítulo 108. Cognición dual antinómica. Aún así, afortunadamente, a través de la porción de inteligencia futura de hoy, había resuelto las dudas de la noche anterior. La razón por la que las habitaciones de Emilia y Ram no se pudieron abrir se debió de hecho a la influencia de las reglas de la mansión. Era solo que estas reglas estaban realmente llenas de malicia hacia los residentes humanos. Los humanos de imitación podían ir y venir a su antojo, pero los residentes humanos no podían. A partir de esto, uno podría imaginar, si al anochecer los verdaderos humanos de imitación aún no hubieran sido eliminados. Luego, una vez que caía la noche, un humano de imitación se deslizaba en la habitación de un residente humano, y sería como atrapar una tortuga en un frasco, tan fácil como abrir una lata y comer. Entonces, Natsuki Subaru murmuró.
En este momento, los pensamientos en su corazón se alinearon perfectamente con las palabras que aparecían en el Evangelio ante sus ojos. Entonces, aquí es cuando necesitarás hacer uso del arma de ejecución. Discierne cuidadosamente las mentiras de los humanos de imitación y luego, antes de que hagan su movimiento por la noche, mátalos. En cualquier caso, esa es toda la información que se puede divulgar hoy. A partir de ahora, todas las noches vendrán visitantes a llamar. Discierna cuidadosamente sus identidades y luego excluya a los humanos de imitación. Buena suerte para ti, allí en el pasado. A esta hora de mañana, traeré nueva información. Después de que apareció la última línea de escritura, permaneció durante unos segundos, y luego toda la escritura en toda la página se borró instantáneamente, desapareciendo sin dejar rastro. Natsuki Subaru miró fijamente la página en blanco, incapaz de reunir su ingenio durante mucho tiempo. Pero desafortunadamente, ahora había una tarea urgente que exigía su finalización. Ante este pensamiento, Natsuki Subaru volvió a colocar el Black Gospel en su lugar original, luego tomó la pistola ordinaria que yacía en silencio sobre el escritorio al lado. Anoche ya había confirmado que entre Emilia y Ram, uno de ellos debía estar mintiendo. En otras palabras, entre los dos tenía que haber una imitación humana. Así que su siguiente tarea era hacerlo, discierne la verdad y luego usa la pistola para enviar a ese humano de imitación que se atrevió a engañarlo a conocer a su creador. La mirada de Natsuki Subaru era resuelta, un leve rastro de ira surgiendo en su rostro. Maldita imitación humana, atreviéndose a disfrazarse de las personas más cercanas a él. Ante este pensamiento, Natsuki Subaru agarró la pistola e inmediatamente corrió hacia el segundo piso. Ahora que había terminado de leer la inteligencia futura, con toda probabilidad, el cierre del segundo piso se había levantado junto con él. Igual que antes, cuando tuvo que terminar de seleccionar la recompensa de supervivencia de la primera noche antes de poder ver la información transmitida desde el futuro. Golpe, golpe, golpe. Natsuki Subaru corrió a toda velocidad hasta la habitación de Emilia, solo para quedarse vacía. La puerta abierta sugirió que el dueño de la habitación ya la había abierto y se había ido, o tal vez porque ella ya estaba muerta. Pero afortunadamente, al mirar hacia adentro a través de la puerta abierta, Natsuki Subaru no vio ningún cadáver de ningún tipo. Solo entonces Natsuki Subaru dejó escapar un suspiro de alivio. Pero si Emilia no está en su habitación, ¿a dónde se ha ido? Por supuesto, una vez que se calmó, Natsuki Subaru recordó cómo, la noche anterior, Emilia había estado llena de hostilidad hacia Ram, firmemente convencida de que el otro era una imitación humana, y un destello de comprensión surgió en su corazón. Emilia debe haber ido a la habitación de Ram. Ante este pensamiento, Natsuki Subaru entró en acción de inmediato, corriendo ansiosamente por varias esquinas y llegando, sin aliento, ante la habitación de Ram. Y en el momento en que llegó allí, vio a Ram parado en la puerta de su habitación, atrapado en un enfrentamiento con Emilia. Señora Emilia, ¿puedo preguntarle qué quiere decir con esto? Con el rostro oscuro, Ram miró a Emilia, que estaba bloqueando la puerta de su casa y se negaba a dejarla salir, con los ojos llenos de desconcierto. Lady Emilia, ¿entraste en la mansión después de que regresé? Después de todo, antes vi que la puerta de tu habitación estaba abierta. Al ver a Emilia mantener una cara fría y no decir nada, el comportamiento de Ram visiblemente también se enfrió. Ella comenzó a hablar por su cuenta, expresándole a Emilia sus sospechas sobre ella. Si no me equivoco, solo llamaste a la puerta de la mansión después del anochecer, ¿verdad? Lo siento, pero esto me obliga a pensarlo un poco más. Arder los ojos con los que Ram miró a Emilia estaban llenos de fría intención. Después del anochecer, esos humanos de imitación comienzan a activarse. Entonces, ¿cómo puede Lady Emilia demostrar que no es una imitación humana que engañó al huésped y se metió en la mansión? Voltear las tornas sobre mí. Pero no recuerdo cuando le dimos a esas criaturas delirantes un nombre diferente a ese. Imitación humana, el nombre le sienta bastante bien. Emilia entrecerró los ojos, agarrando con fuerza la abertura que Ram había dejado escapar. En este punto, Natsuki Subaru, que estaba escondida en una esquina a un lado observándolos a los dos, escuchó estas palabras y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con Ram. El término imitación humana era algo que solo había aprendido ayer del Evangelio, pero Ram acababa de soltarlo directamente.
Ante este pensamiento, las dudas pulularon en Natsuki Subaru de inmediato, y su nivel de sospecha hacia Ram aumentó drásticamente. Así que salió a la vuelta de la esquina. Frente a Emilia y Ram, quienes se volvieron a mirarlo al unísono, Natsuki Subaru le preguntó a Ram con fingida perplejidad. Ram, ¿es imitación humana el nombre que le diste a esos monstruos afuera? Se siente bastante apropiado. Natsuki Subaru sondeó sin traicionar ninguna emoción. Las palabras exactas que había visto en el Evangelio en ese momento eran: debería contarte en el pasado sobre el nuevo nombre que le dimos a estas criaturas delirantes. Imitación humana. No era difícil darse cuenta de que el término imitación humana parecía ser un nombre que todos en la mansión habían inventado juntos. Entonces, si Ram ahora, nerviosa, admitiera que era un nombre que ella misma había acuñado, sería bastante sospechoso. Natsuki Subaru fijó su mirada con fuerza en el rostro de Ram, sin perder el más mínimo cambio sutil en la expresión. Ante su repentino interrogatorio, de la nada, un rastro de sorpresa apareció en el rostro de Ram, pero luego, como recordando algo, dejó escapar un suspiro. Invitado, ¿no te acuerdas por qué has perdido la memoria? El término imitación humana es un nombre que todos nosotros en la mansión inventamos juntos para esos monstruos de afuera. Mientras hablaba, Ram miró a Emilia, que estaba mirando el espectáculo a un lado, y giró la punta de lanza hacia ella. Porque pueden disfrazarse de humanos, por ejemplo, esta Lady Emilia parada ante mis ojos en este momento podría ser uno de esos monstruos disfrazados. Ram dijo fríamente. Al ver a Ram abiertamente difamarla y arrojarle barro frente a Natsuki Subaru, Emilia instantáneamente se puso nerviosa. Estás mintiendo. A nadie en la mansión se le ocurrió tal nombre. Te estás aprovechando del hecho de que Subaru acaba de contaminarse y perdió la memoria, fabricando estos recuerdos de lo inexistente de la nada. Al escuchar a los dos discutiendo ante él, Natsuki Subaru instantáneamente cayó en un profundo pensamiento. ¿Fue esto, verdad? Al principio, al escuchar que Emilia parecía tan poco familiarizada con el término imitación humana, había asumido prematuramente que la mención de Ram de imitación humana era un desliz que la exponía. Pero luego Ram dijo que el término imitación humana era uno que habían acuñado hace mucho tiempo. Solo entonces Natsuki Subaru se dio cuenta con una sacudida de que simplemente sabía que el término imitación humana era uno que todos en la mansión habían inventado juntos. Pero no tenía idea de cuándo se había acuñado. ¿Fue antes de que perdiera la memoria, o después? Maldita sea, esa línea en el Evangelio era demasiado vaga, no había forma de juzgar. Natsuki Subaru apretó los puños, frunció el ceño con fuerza y siguió entregando la información del Evangelio, hundiéndose en una maraña de indecisión. Las declaraciones de Emilia y Ram habían caído una vez más en contradicciones mutuamente conflictivas. En este mismo momento, Natsuki Subaru sintió como si hubiera regresado una vez más a la noche anterior, cuando descubrió que lo que los dos habían visto y escuchado estaba en conflicto entre sí. Esta mañana estaba obligado a llegar a un veredicto, pero ¿quién debería ser el objetivo de la ejecución del arma de ejecución? Natsuki Subaru ahora estaba bajo una enorme presión. Después de todo, en este momento no tenía retorno por la muerte, ni posibilidad de comenzar de nuevo. Una vez que eligió mal, entonces, las consecuencias. Capítulo 109. TCH, no pongas esa expresión fea con su rostro Subaru, no le creerás, ¿verdad? Emilia tiró lastimeramente del dobladillo de la ropa de Natsuki Subaru, sus ojos rebosaban de cautelosa cautela. Al ver esto, Natsuki Subaru se frotó las sienes con dolor de cabeza, reflexionando sobre una forma de romper el punto muerto. Para ser honesto, a menos que estuviera 100% seguro, absolutamente no podía atreverse a poner una mano sobre ninguna de las dos chicas. Pero tampoco podía dejar las cosas como estaban, o de lo contrario, al caer la noche, algo iba a salir mal. Que la primera noche pasara pacíficamente no significaba que no pasaría nada en las noches venideras. Eso es correcto. Natsuki Subaru de repente recordó algo. Ahora que lo pienso, si los humanos de imitación se volvieran activos por la noche, ¿qué pasaría durante el día por la mañana? ¿Desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuál era el principio detrás de esto? ¿Podría ser que los humanos de imitación temieran a la luz del sol?
Natsuki Subaru no pudo encontrar una respuesta, sin importar cuánto le atormentara el cerebro, así que simplemente expresó la duda en su corazón. Y aquí pensé que nuestro invitado iba a preguntar algo importante. ¿Cómo podría un humano de imitación posiblemente temer a la luz del sol? Es solo que no les gustan los entornos demasiado luminosos, así que no quieren salir, eso es todo. Ram cruzó los brazos sobre el pecho y dijo en tono exasperado. Eso es algo que realmente no sabría, Subaru. No somos humanos de imitación, entonces, ¿cómo podríamos entender sus hábitos de ir? Emilia dijo en voz baja, echando una mirada de reojo a Ram, el significado que secretamente estaba tratando de transmitir ya era bastante obvio. Natsuki Subaru captó cada expresión y gesto de las dos chicas, reflexionando durante un rato. No llegó a una conclusión apresurada, sino que dijo con indiferencia. Tengo una idea. Dado que de todos modos no hay nada planeado hoy, ¿por qué no los envío a los dos para que salgan y continúen buscando suministros? Como dueño de la mansión, debería tener ese derecho, ¿no? Mientras hablaba, Natsuki Subaru observó cuidadosamente las reacciones de las dos chicas ante él. Esto, por supuesto, no fue un capricho espontáneo. Por un lado, realmente tenía ese pensamiento, y por el otro, era una investigación de las dos chicas. No sabía si los humanos de imitación temían la luz del sol o no, pero al menos no les gustaría. Entonces, si presionaba para que las dos chicas salieran a explorar durante el día cuando el sol estaba más fuerte, entonces cualquiera de las dos era una imitación humana. Seguramente no podría contenerse y delatarse. Efectivamente, al escuchar sus palabras, Emilia y Ram mostraron reacciones completamente diferentes. Subaru, mientras me lo ordenes, lo haré. No tiene nada que ver con tu estatus. Emilia cruzó ambas manos sobre su pecho, mirando a Natsuki Subaru casi con reverencia, como si estuviera mirando al dios de su propio mundo. Esta visión hizo que Natsuki Subaru no pudiera evitar desviar torpemente su mirada, volviéndola hacia Ram del otro lado. Pero ella, en cambio, frunció el ceño y replicó con el rostro lleno de resistencia. Creo que este movimiento de nuestro invitado no tiene ningún significado. La comida que recogí ayer ya es suficiente para durar bastante tiempo. Además, salir con esta señora Emilia, si ella es la imitación humana, me temo que me atacará no mucho después de que nos vayamos. Estaría bien eso también. Mientras Ram hablaba, de repente pensó en algo, entrecerrando los ojos y dirigiendo sus palabras a Emilia. Ahora que lo pienso, Lady Emilia, ¿no saliste tú también a buscar comida? Entonces, invitada, Lady Emilia trajo algo de comida. Esto. Emilia apoyó el brazo derecho con la mano izquierda, momentáneamente sin palabras ante el interrogatorio de Ram. Sin embargo, Natsuki Subaru no prestó atención a este punto. En el momento en que Ram acababa de rechazar su propuesta, su sospecha hacia este carnero antes que él ya había alcanzado su punto máximo. En lugar de eso, Ram, tengo mucha curiosidad por saber por qué piensas que si Emilia fuera la imitación humana, te atacaría después de salir. Natsuki Subaru miró fijamente a Ram y dijo despacio. Hasta donde yo sé, los humanos de imitación solo se vuelven activos a medida que se acerca la noche, ¿verdad? Ustedes dos deberían saber esto mejor que yo. Entonces, si nos paramos desde la perspectiva de un humano, dejando de lado la creencia de que los humanos de imitación temen a la luz del sol, al menos no soportarían la luz del sol para luchar contra una persona. Entonces, Ram, para que lo digas de esta manera, ignorando los hábitos de imitación de los humanos y considerando a Emilia como el enemigo, antes de darse cuenta, Natsuki Subaru se acercó al oído de Ram y habló en voz baja, rebosante de una sensación de presión. ¿Exactamente desde qué ángulo estabas pensando? El continuo interrogatorio contundente de Natsuki Subaru hizo que Ram retrocediera instintivamente. Pero rápidamente se dio cuenta de que no podía mostrar debilidad, así que plantó los pies y se calmó rápidamente para responder. Esto no es así. Lo que quiero decir es que buscar comida nos llevaría a las sombras donde el sol no llega. Invitado, tú también lo sabes, ¿verdad? El bosque fuera de la mansión, y dentro de la aldea, son escondites para esos humanos de imitación. Para entonces ya habrían venido a por mí. Está bien, lo entiendo. Antes de que Ram pudiera terminar de hablar, Natsuki Subaru le interrumpió.
Natsuki Subaru asintió con indiferencia, su rostro no traicionaba ni alegría ni tristeza. Luego, de la nada, le hizo otra pregunta a Ram. Ram, entonces, si tuviera que exigirte en este momento que dejes la mansión en paz y salgas a buscar comida, ¿estarías de acuerdo? Al escuchar esto, las pupilas de Ram se contrajeron, e instintivamente quiso encontrar una razón para refutar tal como lo había hecho antes. Pero en un momento inadvertido de cerrar los ojos con Natsuki Subaru, encontró su expresión enfocada, su mirada incomparablemente aguda y sincera, como si no hubiera espacio alguno para que ella discutiera. Este hombre antes que ella, esta vez hablaba absolutamente en serio. ¿Sí o no? Ella solo tenía estas dos respuestas, de lo contrario la otra parte no mostraría más dudas. Bajo la presión que aplicaba Natsuki Subaru, el pecho de Ram se agitaba con frecuencia de una manera casi imperceptible. Si no hubiera tenido miedo de despertar sospechas aún mayores, Ram ya se habría inclinado y habría comenzado a jadear por aire en grandes bocanadas. Ella no tenía otra opción en absoluto, esto era una trampa. Si ella dijera que no, una simple negativa, no sería diferente de admitir que era una imitación humana. Ram apretó los puños, obligándose a calmarse, y abrió la boca como una jugadora apostando todo de una vez. Por supuesto que estaré de acuerdo. Si soy solo yo, entonces salir no traería tantas preocupaciones. Ram dibujó una dulce sonrisa en la comisura de su boca, observando en secreto la expresión en el rostro de Natsuki Subaru, y al no encontrar ningún cambio en ella, bajó rápidamente la cabeza. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Pensando en esto, en secreto dio un suspiro de alivio y, después de restaurar la sonrisa en su rostro, estuvo a punto de levantar la cabeza. Haz clic. Sin embargo, en el mismo instante en que levantó la cabeza, sintió que la coronilla de su frente presionaba contra un frío trozo de hierro. ¿Qué? La cara de Ram palideció en un instante. En este instante, debido a las reglas, la función del arma ahora presionada ante ella surgió automáticamente en su mente. Ejecutar todos los objetivos que Natsuki Subaru sospechaba. Lo capté, el olor a mentira. En este momento, a los ojos de Ram, en el otro extremo del arma de ejecución, Natsuki Subaru agarrando el mango del arma se cernía sobre ella desde arriba, enumerando los puntos de sospecha sobre ella con una mirada fría. Aunque estuviste de acuerdo con tu boca, no significa nada. Tu vacilación en este momento ya ha explicado tu verdadera respuesta. Si salieras solo, ¿no tienes miedo de que Emilia, dejada atrás en la mansión, me ataque? Después de todo, a tus ojos, ella es la imitación humana, ¿verdad? Sin embargo, ahora parece que eso no es lo que realmente crees en tu corazón. ¿Qué, olvidaste este punto en tu pánico? Dijo Natsuki Subaru, hablando por su propia voluntad. Además, puede que no lo hayas notado, pero ya había investigado tu identidad hace un tiempo. Lo que sigue ahora es simplemente un seguro adicional. Cuando tú y Emilia discutían sobre cuándo surgió el término imitación humana, instintivamente llamaste a los humanos de imitación fuera de la mansión monstruos, mientras que Emilia los llamó los trastornados. Eso por sí solo ya era suficiente para revelar el problema. Diciendo esto, Natsuki Subaru hizo una pausa, un rastro de burla en la mirada que fijó en Ram ante él. Señorita imitación humana, parece que su conciencia del cambio en su propia identidad no está del todo clara, por lo que su disfraz está plagado de agujeros. No, no es así, invitado. Por favor, escuche la explicación de Ram. Ram pareció sentir el acercamiento del aura de la muerte, así que sacudió apresuradamente la cabeza en negación. Pero ya era demasiado tarde. Al escuchar su petición de clemencia, Natsuki Subaru dijo con disgusto. No uses la cara de Ram para hacer una expresión tan fea. Entonces, Natsuki Subaru apretó el gatillo sin la menor vacilación.